Estamos en vivo. Querido compadre, bienvenido otra vez, Madres Entre Compadres. Muchas gracias. Estamos, hoy sí, Gerardo, no solo me extrañaste tanto que me fui a la Florida, sino que te viniste hasta aquí a mi casa a estar conmigo hoy. Sí, por eso fue. Sí, está bien. Está bien. Bueno, primero que nada, bienvenidos a otro programa más. La verdad es que no podemos dejar de... Ay, sí, ya estamos en vivo. No podemos dejar de compartir especialmente porque hoy tenemos a un invitado de lujo que lo hemos estado promocionando y hemos estado también hablando de él desde la semana pasada. Y ha sido porque no solo porque es amigo de la casa, sino que también estamos en el mes más patriótico para nosotros los salvadoreños. Y qué mejor que traer la representación principal de nuestro país o uno de los grandes ídolos. Antes de presentarlo, creo que yo lo introdujera como quizás uno de los salvadoreños más conocidos en toda Latinoamérica hoy por hoy. No de la historia, pero hoy por hoy es uno de los más conocidos, definitivamente su voz, sin duda. Pero bueno, vamos a estar platicando en el mes de la patria, que creo que necesitamos todos noticias positivas en estos momentos respecto a nuestro país. A nuestro país, sí. Cosas que enorgullezcan a nuestra bandera en una época de mucha polarización, como lo hemos hablado en otras veces, en una época de mucha preocupación también por lo que está pasando a nivel mundial con el tema de la pandemia. Entonces, qué bueno recordar una historia de éxito, que todos la vemos, que todos la palpamos, que está bien enfrente de nosotros todos los días. Así que aquí tenemos ahora. Nuestro querido amigo de la casa, como dije antes, Fernando Palomo. Bienvenido, querido Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a esta casa a la que siempre serás bienvenido. Muchas gracias y es un gusto saludarles y compartir con ustedes. Felicidades por el espacio, además. Gracias. Podría decir que los sigo siempre, no es cierto, los sigo cada tanto, pero sí los he visto y déjenme decirle que sí me divierto las veces que tengo. Gracias por el casi endorsement. No, es bueno, es real. Yo creo que para no obligarlo a esos. En estos días hay que ser muy real. No lo veo todas las semanas, pero sé que se juntan cada tanto y sé que me lo perdí alguna vez y me doy cuenta que me perdí de algo. Así que quiero que sepas que a partir de este momento, por estar aquí, estás perdonado de tus pecados. Te absuelvo. Muchas gracias. Fernando, qué gusto de verdad que podemos compartir y platicar un ratito en un par de desmadres que somos aquí. Y que, pues sí, obviamente entre compadres. Pero, qué mejor que hablar de nuestro terruño. ¿Qué tanta falta te hace? Decime. Un montón. El aire, creo yo. Sí, ¿no? No es lo mismo. El anuncio con la champán me hace falta. Sí. Es eso. Es eso, me hace. Todo lo que diga el anuncio con la champán es eso. Sí, es el aire que se respira con otro olor. Tiene otra. Cuando llueve, la tierra huele distinto. El agua sabe diferente, pero no sé por qué. Sabe diferente, sabe. Mira, yo siento que todito desde que te bajas de ese avión y te abren las puertas del aeropuerto, ese ¡fua! Que te da a salvadoreño. Un abrazo. No. El natural. Es el calor abrasante, no el abrasador. Calor abrasador. Sí, correcto. Bueno, pero es que a ti me imagino que no solo, son muchas cosas las que te hace falta, pero por tu historial, de tu familia y que te fascina el café, me imagino que te tenés que traer toneladas de café para disfrutar en la mañana un cafecito salvadoreño, ¿no? Trato de, cuando se puede, cuando se podía, ahora hace rato que no voy, pero sí trato de traer y siempre que traigo un compromiso con alguien al que le has hablado de tu café, en alguna taza de café compartida o mesa de café compartida, no porque se compartan las tazas, por lo que digo que la mitad de lo que traigo ya lo tengo comprometido casi. Y mira, hablando un poquito de ese tema, uno siempre está queriendo como compartir pedacitos de la tierra de uno con la demás gente, por ese orgullo que uno siente, por también esa misma nostalgia que uno siente y que uno quiere compartirla con alguien más y todo eso, pero yo no sé si es consciente o inconscientemente que vos, a medida ha ido creciendo como que tu reputación, tu marca personal, digamos, el conocimiento que se tiene de vos como el comentarista que trabaja en ESPN y todo, pero sos como una especie de embajador del país. No tienes opción ya, creo yo. Sí, a ver, nadie me lo ofrecieron una vez y no lo acepté porque no creo que sea necesario tener un título otorgado por alguien
de quien no tenés las mejores referencias o por lo menos no estarías totalmente convencido de asociarte o aliarte con el personaje o los personajes o la organización, y creo que ya viene dado más por la gente que por una organización, ¿no? Sí. Ese es, y no digo solamente de El Salvador, los centroamericanos, cuando te los encontrás en cualquier lado que vayas, te saludan como tal, como centroamericano, y se enorgullecen de la misma forma, creo yo. No creo, estoy convencido, porque lo he vivido, me los he encontrado en muchísimos países, en muchísimos eventos, y te das cuenta que hay un cariño genuino y que aprecian el hecho de que un centroamericano esté en el lugar en el que por fortuna ahora yo he podido estar. Sos parecido a un deportista, pues, quieras o no, pues, o sea, yo sí, tal vez eso mismo que estás describiendo, si yo viera un Keylor Navas, creo que provocara lo mismo, ¿no? Vos lo haces desde el otro lado. Keylor tiene una figura todavía más. Keylor no es incomparable, creo, es una figura excepcional, y que creo también a cualquiera en nuestro continente yo creo que la diferencia es que a mí me ven un poco más cercano también, porque Keylor no es capaz de ir a un centro comercial, no porque no quiera, porque no podría dar 2 pasos seguidos sin que lo arrolle en la multitud, ¿no? Sí, claro. Eso no me pasa, y por fortuna, gracias a Dios, no me pasa. A ver, pero ¿qué tanto? Yo de eso un poquito quería platicar, porque yo recuerdo, no sé si te acordabas aquella vez que estábamos en un hotel en San Salvador, que nos cruzamos, vos andabas en un evento, yo andaba en otro, y nos acabamos tomando ahí en el bar una gaseosa con la Pati. Una con la champán. Una con la champán, con la Pati, mi esposa. Pero estábamos platicando y nos habíamos quedado ya después, como que se iba yendo la gente de los eventos. Y había un tipo que se pasaba por la puerta del bar, viendo para adentro, y como que, puta, ¿será o no será ese Fernando, verdad? Y pasa como 3, 4 veces, yo lo veía que se te quedaba bien de todo, y finalmente como que agarra el valor para irte a pedir una foto. Y yo me acuerdo perfectamente porque quien tomó la foto fui yo, de vos con el tipo. O sea, ¿qué tan frecuentemente te sucede eso cuando vas a El Salvador? Mucho. La verdad que uno, y yo lo agradezco también, es una señal de cariño de la gente que se quiere llevar un pequeño recuerdo, que vio a alguien que le salió de la pantalla y lo vio ya ahí cerca, ¿no? Por eso digo también que a uno lo ven un poco más cercano. Keylor, o las grandes figuras de nuestro istmo, que son muchas, que han trascendido, no suelen todavía mantener esa parte cotidiana, porque los arrollarían, insisto, de cariño, ¿no? O sea que a vos te ven cercano porque sos como el que les introduce esas figuras a la gente. No, y hay un paso más uno de nosotros. Yo me voy a tomar café cuando llego a El Salvador, trato de salir con amigos o conocidos o a tomarme algún café. Estás en la calle, estás ahí entre todos. Pero no para que me vean, sino quizá la inconsciencia de que para mí sigue siendo mi pueblo, ¿no? Son los lugares, ya de los lugares a donde yo iba ya pocos quedan, pero los lugares que uno recuerda, que visitó en toda su vida, pues ahí siempre trato de volver, ¿no? A esos lugares, y no es que se me olvide quién soy, perfectamente sé quién soy, sé que la gente me conoce, pero trato de ir ahí para seguir siendo yo y respirar ese aire y llevarme esos recuerdos otra vez, ¿no? Ahora, más de alguna vez te tiene que haber pasado que vos, de lo más normal, tratando de llevar una vida normal, cenando con tu mujer o compartiendo con tu familia, llega alguien a querer saber tu análisis respecto al próximo clásico, quién va a ganar. Sí. Pasa más de noche, ya cuando la gente pierde la pena. Cuando todos pierden la vergüenza, sí. No, pasa muchas veces, también pasa muchas veces que estás comiendo en medio del bocado y alguien se va y mira una foto porque acabamos de pagar y nos tenemos que ir y ya nos vamos. Y tú así... Y bueno, te levantás y te tomas una foto. Ahora, ¿te pasa más en El Salvador o te pasa más...? Pues es donde más voy, es donde más voy. Y es donde la gente más, creo que cuando te ve, porque vos sí te das cuenta cuando vas caminando en algún lugar público, no vas pendiente de encontrarte con alguien reconocido, ¿no? Sí. Entonces, de repente, me pongo a pensar, si estoy en, qué sé yo, Costa Rica y estoy caminando en un centro comercial
y la gente ve, dice, pues en ese momento creerá que vio a alguien parecido a y pero siguen no, adelante. Pero claro. en El Salvador la conexión es más rápida. Entonces Sí. ya no ven a alguien parecido, sino que te ven. Entonces ya saben perfectamente que sos vos porque estás ahí. A mí me ha pasado igual que he llegado bueno, imagínate hace cuánto fue esto, a revelar unas fotos. Ajá. Y me preguntó el que estaba atendiendo, me dice, pero ¿y usted qué está haciendo acá? Y le digo, pues vine acá a visitar, a ver a mi familia, porque su familia es de acá. Y digo, sí, es de acá. Yo pensaba que usted era de afuera. Mucha gente por mi acento me cree que soy argentino o argentino wannabe. De hecho, eso es lo que te decir. Hubo un montón de gente que vos, yo lo interpretaba más como queriendo, obviamente, manejar para toda Latinoamérica un acento neutro, ¿no? Es más, yo he reconocido varias voces, especialmente últimamente, Fernando, que creo que te imitan a vos más de lo que vos jamás creo que... Ya soy tan viejo que soy imitable, imagínate. Imagínate, no, pero es que eso quieres o no, es un cumplido en tu profesión, ¿no? Lo del acento es porque a mí me dejas en México... Se te pega. 5 días y ya estoy hablando puro mexicano. No sé si en Puerto Rico me pasaría porque es un acento mucho más fuerte. Pero me ha pasado en cualquier lugar al que voy, se me pegan los acentos. Y luego de esto es que vas tratando de asentarse profesionalmente tu nombre, no por querer caer bien ni mucho menos, es que estás adoptando te llevan primero por un lenguaje neutro, puntualmente. Entonces, a partir de ahí, tratar de crear un lenguaje neutro. Yo me escucho en el 2000 cuando empecé y no es muy distinto a como me escucho hoy. Claro, ¿no? claro. Para mí, desde mi perspectiva, obviamente quien me escucha, quizás mi esposa me ve y dice, sonás muy diferente entonces a como sonás ahora, pero obviamente también vas adoptando más vocabulario, adoptás también modismos, Bueno, yo me siento en una mesa de debate con un montón de mexicanos. Es que eso te iba a decir, estás tan expuesto a todo y a tanta gente que es imposible. Para darte a entender, claro. Pero me pasaba de chiquito, mis primos son de Guatemala, vivían en Retaruleu, cerca de la frontera con México, y yo me iba a pasar, no todas las vacaciones, pero muchas vacaciones me iba a pasar con ellos, regresaba y hablaba puro chapilla. Mira, a mí también me ha pasado. Es como que nos volvemos muy versátiles con quien estás para hacerlo sentir bien. No sé, vos y yo, nosotros tres nos juntamos, nos prendés las cámaras. Yo soy consciente que la gente me está viendo, que tiene una figura formada de mí y demás, y entonces no me voy a poner a hablar como hablaríamos nosotros si las cámaras no están prendidas. No me deja esto de ser, no dejo así de ser genuino, ¿no? Creo yo que lo que estás viendo es lo que yo te estoy diciendo. Pero digamos que eso se puede interpretar como una especie de respeto a la profesión también, a un público más globalizado y no tan de específico. O sea, esa es una manera de verlo. Hay otros que creen que por querer ser una cosa que no soy, y jamás, eso es lo más lejano. Ahora, hay muchos que adoptan también esto, que toman esta herramienta como un ataque, ¿no? Te atacan porque no les gusta tu comentario o algo y te dicen o me dicen que sos un salvadoreño que quiere ser argentino. Para mí que lo sigan diciendo porque no están cuestionando el concepto de lo que digo, sino mi acento. Ahora, muy de moda eso en El Salvador. Eso te iba a preguntar. Ahora que estás hablando de los ataques y me imagino que dentro de esta profesión, yo que he estado involucrada en televisión y en radio, estás expuesto como un poco más y la gente cree que tienes cierto derecho a opinar sobre tu vida privada, sobre cómo actúas, cómo haces, lo que estás diciendo, los acentos. ¿Dónde te pasa más? O sea, ¿te pasa más siempre en El Salvador por ser de ahí? ¿La gente que más te ataca es la salvadoreña? No, existe un grado de polarización, creo, en el debate per se. Se ha perdido, y lo voy a generalizar, creo, en algún proceso de la academia se desestimó la relevancia de la confrontación de ideas. Sí. Y no se ha enseñado, ni creo a nosotros, en mi generación, ni la de ustedes tampoco, a sentarnos a argumentar posturas en defensa de una idea y respetar y escuchar sobre todo
para respetar la otra idea. Incluso en el ámbito familiar también y en el de las amistades, ustedes se ponen a pensar en esto, no es que sea promotor de ello, pero sí me ha gustado mucho analizar en el paso del tiempo porque es mucho más fácil verlo cuando el estudio lo haces, es recurrente, claro, pero no continuo, ¿no? Es dejar de ver a tus amigos un tiempo, te vas, dejar de ver, lo volvés a ver y te vas, y encontrás que hay muchos puntos que siguen permanentes en el camino y vos vas conociendo otros comportamientos y adoptás un poco de los otros comportamientos, y me doy cuenta que yo, para no decir nosotros, yo crecí no para aprender a escuchar y conocer o aprender de la persona que habla y entender a la persona que habla, sino para responder. Sí, fíjate que yo lo que he notado, Fernando, que pasa es que lejos de ver cada oportunidad de discutir ideas como una oportunidad de aprender, se intenta siempre convencer al otro de que vos tenés la razón, cuando no se debería tratar de eso. A mí por eso es que me encanta también lo que tenés puesto en tu biografía de Twitter. No sé si lo tenés fresco. Sí, bueno, no todo, pero sí el concepto de que al final una opinión es eso, es lo que yo elaboro como concepto sobre algo, que es totalmente mío, y en consecuencia está influenciado o influenciado por todo lo que a mí me forma. Y vos me podés decir, la pantalla que vos tenés atrás es blanca, ¿no? Y vos y yo lo vemos y es indiscutible que es blanca. Ahora, podemos decir que es bonita o no. Eso ya es una cuestión subjetiva. Eso es incuestionable, nada más escucharlo y respetar. Bueno, mira, un perfecto ejemplo de eso es, en el fútbol se ha introducido recientemente el uso del VAR, que es el Video Assistant Referee, y aún así, viendo la repetición en cámara lenta con 35 cámaras, no nos logramos poner de acuerdo si era para penal o no era para penal una mano o una falta, o si era offside o no era offside. Con toda esa tecnología. Y la interpretación es propia. Correcto, y la subjetividad es natural, la objetividad no existe. Fernando, lo que dice su biografía a mí me encanta porque dice, el que yo coincida con tu subjetividad no me hace objetivo. Pero lastimosamente hay un montón de gente que... Pasa mucho, ¿verdad? Ahora vos decís, ¿Cristiano o Messi? Entonces... Esa es una pregunta que te tenemos que hacer hoy, que la tenés que responder, mojate y decirnos con... Inmediatamente lo que yo diga a partir de darte la respuesta, que no tengo temor alguno en darte la respuesta, porque creo, quizás temería en una respuesta en la que yo no estoy convencido, pero en esta estoy totalmente convencido porque son los gustos que futbolísticamente a mí me formaron. Claro. En consecuencia, es el jugador que a mí más me gusta. Yo te hago una pregunta, y vos sabes, los dos, no sé cuántos saben de fútbol entre los dos, pero el segundo mejor, bueno, el mejor goleador de la Champions antes de la aparición de Cristiano Ronaldo y Messi era Raúl, ¿no? Guarda el nombre. El máximo anotador en la historia de selecciones es Ali Daei, que es jugador iraní, ¿no? A mí me gusta Messi. Y el argumento de quienes cuestionan mi gusto es decirme, pero ¿cómo puedes ser tan ciego de no reconocer que el máximo goleador de la Champions es Cristiano y que está a punto de ser el máximo goleador de la historia de las selecciones? Mi respuesta a eso sería, ¿Raúl es el mejor del mundo? ¿O lo habrían considerado como tal? Ali Daei, que lo cruzas en el centro comercial y no te das cuenta quién es, ¿para vos sería el mejor futbolista de la historia? Sí, yo lo que les decía muchas veces cuando te decían es que a Messi le falta el Mundial. Entonces yo les decía, bueno, eso es como... se basa todo sí, pero eso es como haber dicho que Oliver Presas, porque ganó una Champions, era mejor lateral derecho que un montón de laterales derechos que fueron mucho más espectaculares que él, ¿no? Es que yo siento que ahora, en general, las respuestas, este es un ejemplo, no solo aplica para el deporte, también aplica a la política, para lo que te gusta, tus gustos musicales. La gente se ha vuelto blanco-negro y si no estás del lado mío, sos mi enemigo. Y se ha vuelto a llevarse un pleito en contra, no importa a qué te estás refiriendo, de qué estás hablando. Gerardo tiene preguntas por lo que escucho. Porque no, aquí me están diciendo, bueno, ya nos dijiste que es Messi, hay un montón de gente aquí en el chat que está coincidiendo con vos. Messi, wow. No, pero te digo por qué, por qué. Y esto no es para convencer aún más a los que están en el chat, sino porque te quiero explicar por qué a mí me gustan los jugadores que me gustan. Yo tendría un sueño
jamás lo voy a poder cumplir, quizás nada más invitar a un diseñador gráfico o pintor y decirle, por favor, haceme un salón de palacio grande, gigantesco, en el medio, ponerme una mesa redonda con estos personajes, Di Stéfano, Cruyff, Maradona, Pelé y el mágico y Messi. Y el mágico. No, y luego de esto, bueno, habrá protagonistas, ¿no? Cercanos, pero la mesa de los mejores del mundo, de la historia, la de la gente para grande. mí es esa, porque por muchas razones, son muchos motivos, diría, muchas razones por las cuales los elijo. Pero Di Stéfano no ganó un mundial, Cruyff no ganó un mundial, por ejemplo, y están Di Stéfano en esa no jugó un mundial. Di Stéfano fue a un mundial de Chile 62. Y lo trató no lo jugó porque estaba. Y lo trató con 3 selecciones, lo trató con España, con Argentina y con Italia. Y no lo ganó. Fue con España en el 62 y no pudo. No jugó porque estaba lesionado, pero. Por eso te digo, no jugó ninguno de los 3. Llega un momento donde estos 5 futbolistas afectaron tanto al juego, no por números ni nada de eso, sino por su conciencia de juego, y durante tanto tiempo, algunos más que otros, Messi más que ninguno, que es inapelable, me parece, ineludible el considerarlos como los mejores de la historia. Ahora, Cristiano es un enorme jugador, pero tremendo goleador, ninguno mejor que él seguro, pero futbolísticamente le hacen falta, para mí, muchísimas cosas, como el arte de hacerte reír. De Ronaldinho. Yo fui al estadio, aprendí de fútbol lo poco que sé, viendo lo poco que vi al mágico. Entonces, el futbolista que me haga reír, ya me ganó. Ese que diga, expresión de estadio, ¿no? Que te haga decir, no. ¡Qué hijo de puta! Ya está, o sea, y que te afloje el cuerpo y diga, no, es imposible que haya hecho eso. Total. Ahora, Fernando, una cosa. Hablando de esa característica de jugador, a mí se me viene a la mente más Ronaldinho con ese perfil que el mismo Messi. Sí, pero por tanto tiempo. Sí, no fue más fugaz. Ronaldinho fueron tan constante. A ver, llegó al Barcelona en el 2003, el 2006, su cúspide, y a partir de eso ya. Y se fue en el 2007. Sí, fue. Y luego de eso vos ves que Messi ya estaba reclamando que fuera titular en el 2006, estaba lesionado. Sí, y del 2006 para acá han pasado 14 años. Y ha estado siempre en el... Y mira, hemos hablado de Messi, hablaste de Cruyff, hablaste de Alfredo Di Stéfano, ya mencioné yo a Ronaldinho. ¿Cuánta gente, una de las grandes envidias que se tiene de tu profesión, y me acuerdo que incluso ESPN hizo una especie de reality que lo llamaba The Dream Job, ¿verdad? Que era como aplicar para poder ser comentarista deportivo y todo lo demás. ¿Qué personas que has conocido te han marcado a vos ejerciendo tu profesión actual? Muchos profesionales a los que por no haber estudiado periodismo yo les debo un montón también, que creo en ejercer la profesión respetando todos sus principios y valores. John Carlin, por ejemplo, él ha escrito libros y guiones de películas. Bueno, estuvo contigo en El Salvador, ¿no? Sí. Hablando del caso de Sudáfrica, el rugby, hablando él conoció a Nelson Mandela, estuvo con él, o sea, ha sido... Yo fui a esa charla espectacular, ¿no? Una charla maravillosa, además, porque te capturaba tanto la atención, que yo me acuerdo, lo organizó Jorge Bajaya, y FESA, fue a beneficio de FESA, y ahí vi uno de los gestos más lindos que he visto en mi vida. Bueno, por eso te digo, son personajes que te marcan. John fue corresponsal de guerra del Times de Londres en El Salvador durante la guerra, y conoció a múltiples personajes, vio la guerra de frente, ¿no? Cara a cara, cubrió el conflicto armado en el país, y nos encontramos por el mágico, creo. No, nos encontramos por el Madrid. Él había escrito un libro, Los Ángeles Blancos, una temporada antes de que salieran todos estos documentales de Netflix o Amazon, de behind the scenes, ¿verdad? Detrás de escena
de los grandes equipos, o el Last Dance. Antes se escribían libros sobre eso. Sí. Y había un periodista ahí siguiendo a estos personajes o a este equipo. Y John escribió un libro que se llama Los Ángeles Blancos sobre el Real Madrid, una temporada del Real Madrid completa siguiendo a los jugadores. Y creo que había renunciado Florentino Pérez en su primer periodo, y lo llamé por teléfono, no me acuerdo quién me dio su contacto, lo llamé muy reacio al principio, hablamos y con mucha frialdad, y luego, pum, El Salvador rompió el hielo. Hablamos del Salvador y se rompió el hielo y entró una magia de esas maravillosas. Yo lo considero, él creo que no lo va a aceptar, pero lo considero casi un mentor, ¿no? Uh-huh. Son de esas personas que puedo levantar el teléfono y quedarme con él charlando. Pero mira, horas, pero esa persona, por ejemplo, me ha marcado por sus historias y su capacidad de ser periodista siempre. Pero mira, qué interesante la respuesta, porque yo me esperaba una respuesta tuya que me hablara de alguna superestrella para el resto del mundo. Sin embargo, vos me mencionaste una persona que te marcó a ti en lo que tú haces ahora. Y sí, me parece bien de aprender siempre de esas personas, de esos periodistas, ¿no? Para mí también este camino es una universidad a la que no fui. Ahora, bueno, fui a la universidad, pero no fui a estudiar esa carrera. Con esto queríamos arrancar, la verdad, y preguntar. Bueno, comencemos a hablar entonces. Sí, bueno, comencemos con la entrevista. No, mentira. No, la verdad es que esto es algo que tú no estabas buscando hacer, y que creo que lo dijiste en alguna entrevista, que para ti haber caído en la parte de presentador, de broadcast y todo esto fue algo que te apareció, no fue algo que tú buscabas. Sí, no. A ver, yo comencé con esto entrando en Canal 4 con una intención que era ayudarles a ellos en el canal con una cantidad de información que yo guardaba de pequeño sobre los Juegos Olímpicos, y se venían los Juegos Olímpicos de Seúl, con la intención de aportar información para que me hicieran más agradable lo que yo veía en televisión. Fui al Canal 4 y después de varias tocadas de puertas me abrieron las puertas y me dijeron, ok, venía a ayudarnos en la sala de redacción con lo que nos podás ayudar. Y me di ¿Haciendo cuenta, lo mismo? O sea, con la misma intención. Totalmente cortando cables. Antes los cables no venían en Twitter, antes los cables venían en un bombo de papel así. Y llegaba el teletipo y el teletipo no descansaba, ¿no? Y en ese momento creo que Pencho estaba trabajando las noticias en la mañana, Jaimito Vilanova daba los deportes en TCS Noticias a la mañana, a la noche no sé quién daba, si alguien escribe ahí se acuerda quién daba las noticias a la noche. Bueno, yo ahí pasaba, cortaba las noticias y separaba las noticias de todos los rubros, economía, espectáculos, política, y la de los deportes, y además de los deportes, la de los Juegos Olímpicos. Entonces, para mí, fanático de los Juegos Olímpicos era estar enfrente de, enfrente de un teletipo que lo que te pasaba eran las noticias. Sí. Entonces pasaba la noticia, era el Twitter de ese año. Era el Twitter de ese año, pero veía Seúl, 1980, final 100 metros, y entonces te quedabas así con lo que parecía la velocidad meteórica, ¿no? En ese momento, claro, en 5 minutos te llegaba el cable con la noticia de cómo habían terminado los 100 metros. Qué chido. Que para yo enterarme de ello habría tenido que esperar no al día siguiente, un día más tarde, porque los periódicos ya habían cerrado su impresión. Claro. Entonces la noticia de los 100 metros, si se corrieron un miércoles, yo me habría enterado hasta el viernes cómo quedó. Y para mí era estar ahí ayudándole gratis, pero hoy me estaban pagando con información. Y además, en lugar de estarme comiendo la serie la película del 6 o la novela del 4 a las 8 de la noche, yo estaba viendo lo que iba a pasar a la noche, ya más tarde, ya en hora de madrugada, lo veía ahí mismo. Entonces decía, esto es fascinante, me están
pagando con información que no tendría. Y de eso a brincar a la pantalla, ¿cómo fue ese salto? Porque vaya, ahí me está hablando de casi que un pasante que iba... Sí, pero tenía 15 años, entonces terminando todo eso, vieron que todavía se terminaron los juegos y yo seguía yendo, mirar, les ordenaba el archivo. Entonces, mientras ordenaba el archivo de videos, me quedaba horas viendo partidos, viendo lo que fuera, ¿no? Y esto, ¿por qué no lo pasan? Les decía, ¿no? Les llegaban las competencias de atletismo en Europa, cosas que yo... ¿A ti te apasionaban, pues? Es que mira, yo tenía revistas que me prestaban de la Federación de Atletismo, y digo prestaban porque nunca les dije que me las llevaba, y del Comité Olímpico de El Salvador en aquella época, y las leía 1000 veces, las volvía a ver y después las devolvía, pero ahí veía las fotos de los grandes atletas de ese momento. Entonces veía las competencias de atletismo y las fotos para mí, esas que veía en las revistas, se empezaban a mover. Claro. Ya los podía ver en video, increíble. Entonces les pregunté, ¿por qué no lo pasan? ¿Por qué no lo pasan? Los convencí, creo, al director de deportes de aquella época, Tony Saca, a que pasaran atletismo. Ajá. Entonces me dijeron, pero vos lo vas a comentar. Manuel Martínez, que está que trabajaba en una radio de rock, no me acuerdo cómo se llamaba la radio, en El Salvador, era el narrador y yo comentaba. Yo tenía 15 o 16 años, entonces mi vocecita de entonces la tenía que impostar. Claro. Entonces ya a partir de ahí empecé a generar una voz de tele que no era la mía, hablaba un poquito más ronco. Mirá cómo pasa todo esto. Claro. Como nunca supe hablar bien, nunca eduqué mi voz para que las cuerdas funcionaran bien y me reventaron. Las cuerdas no revientan, sino que te quedas sin voz. Las golpeé tanto que me quedé sin voz después de la final del año pasado en la Champions. ¿Sí? Y tengo un año con terapia de voz. Sí, para aprender a hablar. Porque te tocó aprender en el camino a ir improvisando lo que te tocaba. Sí, fascinante la historia del Canal 4 y a mí me encanta porque hay un montón de gente que te vio de repente un salvadoreño en ESPN, no sabían cómo es que había llegado un salvadoreño para allá de un solo. Ni mis parientes sabían. Bueno, pero a mí me interesa saber, chévere, entiendo cómo en El Salvador, que es un país pequeño y de repente tocando tantas puertas y todo, y uno insistentemente logra conseguir algo. Sí. Pero ¿cómo diablos logras abrir una puerta como la de ESPN, que estoy seguro que hay un montón de gente de toda Latinoamérica, de alrededor del mundo, de todo Estados Unidos, que la pasa tocando y no pasa nada? Sí. ¿Cómo fue que esa puerta se te abrió a vos? Contanos cómo fue esa experiencia para meterte en las grandes ligas de tu profesión. Ahí fue ya la mano de mi papá y la mano de Jesucito, que lo tenía ahí al lado. Porque de otra manera, yo me lo pongo a pensar y mientras más pasa tiempo, ya pasaron 20 años Bueno, 21 desde que apliqué. Creo que ahora en octubre, hace 21 años, habría mandado 15 cartas escritas, no digo a máquina, pero sí en computadora, impresas en los papelitos de computadora que le tenía que arrancar al costado por donde venían los hoyitos para meter el papel en el carrete. Así mandé 15 cartas. Ese es 2001, por ahí. Ajá. Bien bichito. 2000 o 2001, por ahí. Sí. Mandé 15 cartas con sello de postal. Se iban los suegros de mi hermano de regreso a Estados Unidos y les di las cartas y que me las pusieran en el correo con mi currículum y la carta de por qué yo quería estar en la NFL, NBA, Grandes Ligas, Univisión, Telemundo, CBS, ABC, NBC, a donde se te ocurra. Y puse ESPN. ESPN en ese momento estaba en una transición de, digamos, plantel de talentos, porque habría una señal muy ambiciosa que, bueno, ofrecía un atractivo camino laboral, que era la de PSN. PSN entraba con los derechos de la Copa Libertadores, de la Fórmula 1. Entonces, muchos, no sé, creo que eran muchos talentos del plantel de ESPN se habían ido a esta nueva señal y había muchos vacíos para arrancar la siguiente temporada. Me llamó por teléfono una persona que trabajaba
en la captación de talentos, digamos, en ese momento, que había recibido mi currículum y me preguntó si estaba interesado yo en ir a ESPN. Mi currículum incluía primero mi carrera, ¿no? Economía agrícola. Claro. El economista. Agrícola. Tenía un minor en marketing. Mi idea con todo en ese huacal, lo que yo pretendía sacar de aquello era una bolsita de café con marca, ¿no? Sí. Pero para aprender de todo eso aún más, porque ya había sacado varias clases en publicidad, empecé a trabajar en una agencia de publicidad, en publicidad comercial. Me suena. La conoces, compadre. Estando ahí, nada, volví al Canal 4 de nuevo, entonces, pero lo tomaba como un hobby, ¿no? Y ahí fue cuando mandé los currículums. Cuando ESPN me responde o me llaman por teléfono, yo juraba que la llamada era por algo de marketing o publicidad, o había incluido mi experiencia en el Canal 4 como narrador también, pero la llamada, creo, pudo haber durado 5 minutos y hasta el 5.º minuto es que me dice quien me llama que les envíe un demo. Yo demo no tenía. Podría haberlo conseguido. Yo te lo mando lo más pronto posible. Le dije más, el domingo tengo un partido, esto era miércoles, me acuerdo perfectamente, el domingo tenía un partido y yo decía, bueno, voy a maquinar cómo consigo decirle al de videoteca del Canal 4 que necesito un demo sin que se enteren los jefes, porque no me iban a autorizarlo. Te fusilan ahí mismo antes que otra cosa. Y que además lo necesito para mandarlo a ESPN, porque me lo pidió. Primero que no me iban a creer, no se iba a poder, no se iba a poder, no me iban a dar permiso, no me iban a creer y nada. El domingo del partido, en relato un partido San Diego-Kansas City, creo. Ya tengo que averiguar si fue ese o no. Partido de la 1 de la tarde en El Salvador, y mi mamá en casa con un VHS puesto con un cassette nuevo, y yo por teléfono de los flip, el teléfono flip, mamá, cuando empieza a salir la cortinita del Canal 4, así del rec, la música, play rec, y mi mamá, ok, play rec, ya, pum, play rec, y así se fue el cassette. Y ese cassette, creo que está por acá, en algún lado lo debo tener. Ese cassette lo agarré el domingo, el lunes lo llevé a un courier, le llegó no sé cuándo, 2 días después me llaman que lo habían recibido y que querían hacerme una prueba. Pero a todo esto, cuando yo me pongo a pensar, la carta, sobre el Feliz Día de los Padres, ¿no? Pero la carta que yo mando, se la mando a Jeff Mason, que era el vicepresidente de ESPN Internacional, que era la referencia que yo tenía de un librito que se llama el Black Book de la NFL, que es donde vienen todos los contactos de todos los equipos, ligas, clubes, canales, estaciones locales y demás. Agarré el de ESPN, Jeff Mason, se lo mandé, le puse el correo, le mandé la carta. A Jeff Mason lo llamé para agradecerle eso 5 años después de haber entrado a ESPN, lo llamé por teléfono. Y le dije que le daba las gracias por lo que había hecho, le expliqué quién era, él no tenía ni la más perica de quién le estaba hablando. Y luego hablé con a quien él le pasó la carta. Él le pasó la carta a alguien, esta otra persona le pasó la carta a otra persona, esta persona me llamó por teléfono. Entonces, esa carta tranquilamente pudo haber ido así a la basura. Claro. No fue por algo, ¿no? Pero bueno, bien dicen que la suerte es cuando la oportunidad se junta con la preparación. O sea, preparado estabas, era algo que te apasionaba, manejabas otro idioma, de hecho te ha tocado locutar, te he escuchado yo en inglés, es la cosa más rara del mundo, conociéndote y estarte escuchando, narrando. ¿Qué te pareció? En inglés. ¿Qué te pareció? Puta, rarísimo, yo no lo pudiera hacer. Y me di cuenta cuando yo estaba haciendo las traducciones para la historia de un gol, y me quedé haciendo las traducciones para los subtítulos, para la versión en inglés, y me di cuenta que yo sí, muy bilingüe de escuela, pues, pero no de la manera técnica de fútbol. O sea, no sabía ni cómo se decían unos zapatos taco en inglés. Tuve que buscarlo para saber que eran cleats. Porque ¿cómo es taco en inglés? O sea, por más que hayas hablado inglés y hayas tenido el privilegio de poderlo estudiar y hayas vivido en Estados Unidos, si no has estado en el entorno,
no sabías cómo hacerlo, pues. Y de repente oigo a Fernando Palou en inglés narrando un partido como que... Bueno, Jeff Mason era, te digo qué nivel de productor era, ya está retirado, sigue asesorando así externamente el canal, pero ¿vos te acordás cuando en el 72 la matanza de los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich? Sí. Hay es más, lo llamé a él para que él me pusiera en contacto con el periodista que dio la noticia, Jim McKay. Y Jeff era el productor que estaba en el oído de Jim McKay diciéndole a Jim qué es lo que estaba pasando en la Villa Olímpica con los atletas israelíes antes de que él diera la noticia, ¿no? Era una historia maravillosa de televisión, con un bagaje impresionante. Estuvo en la creación de Monday Night Football. O sea, y a él le mandé yo el currículum, no sabía quién era. Después, él es quien me da buena parte de la oportunidad de narrar la selección mexicana en el camino hacia el Mundial de Brasil 2014, en inglés. Ahora, mira, o sea, imagínate qué cosa más rara, que era el narrador de México y en inglés. Y el salvadoreño. Ahora pregúntame si había soñado eso. Hablando de esas rivalidades, esos momentos deportivos memorables de los que uno se acuerda toda la vida, pues, o sea, a vos te ha tocado vivirlos trabajando. O sea, yo me acuerdo del gol de Iniesta en Stamford Bridge contra el Chelsea, y me acuerdo hasta con quién estaba viéndolo, dónde estaba viéndolo, el abrazo que nos dimos, cómo lo celebramos y todo eso. Y vos trabajando en un momento como eso. ¿Cuáles son los, ya hablamos de las personas, me mencionaste John Carlin, háblame de momentos. ¿Qué momentos son los que... Lo más cool, que te marcaron, que te tocó estar trabajando viéndolos? Y que decís, no puedo creer que yo estaba aquí. Qué privilegio, ¿verdad? ¿Sabes? Lo dejamos pensando. No, es que hay uno que no es lo que se pueden imaginar, pero en los Juegos Olímpicos de Río, a mí me emociona mucho, la verdad. En los Juegos Olímpicos hubo otros momentos, muchos, que me han emocionado un montón. Pero yo, en esto, digamos, todo lo de haber sido atleta, la televisión y el deporte, todo lo que yo soy hoy, se lo debo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, que me marcaron para siempre, porque son los Juegos que me hicieron conocer al olimpismo y la filosofía olímpica, que me hicieron ser parte inmediatamente del movimiento olímpico, digamos, amante, estudioso de la historia olímpica, y ir a unos Juegos Olímpicos como atleta fue mi sueño. Imagínate, bueno, no lo pude cumplir como atleta, hice todo lo posible, eso sí, pero no lo pude cumplir y no me queda ningún remordimiento alguno, porque creo en ese momento, como estaba, hice lo posible para ir a unos Juegos Olímpicos, y creo haberlo dado todo. Aprendí muchísimo, ¿no? Y no lo considero un fracaso en absoluto. Pero no pude ir como deportista. Y como periodista en esta función, sí estuve hasta en 2 Juegos Olímpicos por ahora, y espero vengan muchos más. ¿Y qué momento de Río fue ese que te emocionó? El momento que me emocionó de verdad es haber estado, bueno, porque en Río la distancia entre el estadio y la Villa Olímpica, o el centro de prensa, que es donde yo estaba y donde estaba cerca mi hotel, no era tan grande, pero el tráfico lo aumentaba, ¿no? Entonces, el primer día de atletismo de los Juegos Olímpicos, hay un espacio entre la primera sesión y la segunda sesión que era de 3 horas, que el tráfico me ponía en riesgo el llegar a tiempo a la vuelta de la segunda sesión. Entonces decidí quedarme en el estadio. El estadio está en un barrio muy precario, la verdad, en Río de Janeiro. Hoy es el estadio de Botafogo. Pues el barrio no tiene muchas opciones para hacer algo afuera del estadio. Entonces, nada, resulta que las tienditas del estadio las cerraron también durante ese espacio. No había nada que comer, nada que tomar, nada. 3 horas con los pies subidos en el escritorio de mi posición de comentarista, contemplando en solitario el Estadio Olímpico. Wow. Yo decía, no puedo creer que estoy yo acá solo en el Estadio Olímpico. Fíjate que creo que
semifinales o la primera ronda de 100 metros plano, a la noche iba a correr Bolt. Sí. Creo que me contestaste la siguiente pregunta, porque una iba a preguntarte por el momento y la otra te iba a preguntar por un escenario pues, que te haya marcado. Pues yo me imaginaba una No ese, como... no puntualmente ese. Haber ido a Los Ángeles, al Coliseo de Los Ángeles a narrar un partido me marcó. Porque ahí fueron los la historia que traías del 84. Claro. Ahí me sacaron del estadio de lugares donde no tenía que estar porque literalmente me metí a donde no tenía que estar. Yo me meto hasta donde me den permiso, entro. Como a veces no pregunto, entro más lejos de donde debo estar. Te cuento una, en las semifinales de la Champions del 2006, suelo llegar, por mucho que haya ido a cualquier estadio del mundo y que nada, suelo llegar, si el partido es a las 8 de la noche y yo estoy a las 4, yo estoy feliz. Ajá. Primero porque evito tráfico, problemas, atrasos, aglomeraciones, todo eso a mí soy mucho de conciertos, pero de lejitos o por allá, ¿me entendés? Donde no hay mucha gente. Somos de los mismos, ajá. Evito eso en los partidos de fútbol, sobre todo poner mis cosas, dejar todo bien ordenado, bien arreglado. Bueno, esta vez llegué a esa hora al estadio, no había nadie, pero nadie, cuando te digo nadie. Y llegué, saco corbata y una credencial. Y creo que cuando te ven un saco corbata y una credencial, creen que sos alguien. Y más... Legit. Tomen nota. 4 horas antes del partido. 4 horas antes del partido. No hay nadie que no tenga que hacer algo en ese momento del partido. Sí. En el Camp Nou andaba dando vueltas por pasillos a donde entré al palco presidencial. Todo, no agarré boquitas porque no sé, no me daban ganas o no estaba lleno. Voy caminando por un pasillo totalmente solo y de la vuelta del pasillo, así del fondo, da vuelta un tipo arrastrando un baúl con el uniforme del Milan. Ajá. ¿No? Juan Milan-Barcelona, la semifinal esa. Y me habla en italiano y entiendo que me piden las llaves, ¿no? Y que van al vestuario visitante. Llaves, no vas a saber ni cómo se dicen llaves en italiano, seguro se parece. Llaves. Llavinis. Un momento, camino 15 metros y me encuentro a una persona con pinta de ordenanza de estadio, ¿no? Ajá. De mantenimiento, algo así. Conserje, las llaves del vestuario visitante, por favor, y me da una de esas llaves así tipo de las que andan en Piratas del Caribe, ¿verdad? Llaves grandotas, un aro de este tamaño con 800 llaves y me apunta la llave del vestuario visitante. Pego mis 15 metros de regreso, no le doy las llaves de visitante porque en este momento ya me asumí el rol de conserje adjunto. Claro. Abriste la puerta. Abrí yo el vestuario visitante, abrí yo el vestuario visitante, lo hice pasar, le ayudé a acomodar los baúles, le dije, los baúles ponenlos acá. Y me quedé ahí nomás, viendo cómo metían baúles, como supervisando no sé, mal pensado mío, dije, bueno, que en alguna de esas abren un baúl, se van y están... Pero ya eso ya no... Yo me fui, ni tenía que estar ahí, ni tenía que tener las llaves, así que devolví mis llaves y me fui. Un par de años más tarde, ustedes no sé si ahora será difícil que lo puedan buscar, pero si tenés tiempo ahora mismo, ¿te acordás del personaje al que le metieron, bueno, Tito Vilanova le meten el dedo en el ojo, Mourinho, sí. Y hay un personaje que está en medio de ambos, el Observer. Correcto, el Observer, el bostachón. De bigote. Bueno, llegué a conocerlo a él. Él era el encargado de toda la logística del Camp Nou. Nos saludábamos de abrazo y demás, pero lo conocí a él porque la coequiper, digamos, de él es salvadoreña. Anita. Sí. ¿Sí? Entonces, Anita, una vez haciendo unos enlaces en vivo en el canal, él mismo. Satorra es su apellido. Ahí está, ¿verdad? Ahí lo tenemos. The Observer. Satorra, divina persona, un personaje entrañable, maravilloso, espectacular. Ellos nos dejaban las luces del estadio prendidas un poquito más de lo regular porque ya cerraban todo, pero cuando cierran ahí a la medianoche, en nuestro continente son las 6 de la tarde. Entonces todavía seguíamos trabajando y nos dejaban abierto todo porque ya nos habíamos llegado a conocer a ese punto, pero
nada, esa es mi historia de un escenario y un momento en un escenario. Lo máximo, aquí tenemos todo el mundo diciendo qué buenísimo, risa, qué buen programa. Mira, un querido amigo, yo siempre he pensado que nadie es perfecto. Ajá. Y hay un amigo que es Albo de corazón y me estaba preguntando como 7 veces, pregúntale con qué equipo ven El Salvador, pregúntale con qué equipo ven El Salvador. Se lo preguntan todavía, que acaban de nacer o estuvieron en otro planeta, si se lo están preguntando por ahora. Sí, pero yo hay fotos. No, quería que lo dijera. Pero soy Alianza, esa cosa que... No lo tengo que decir así, soy Alianza de toda mi vida, desde la cuna. ¿Cómo nace eso, Fernando? Desde la te puedo explicar mi historia bien lógica. Mis hermanos, soy el menor de 7, los 2 de arriba se peleaban. Uno no sé por qué se hizo de FAS, bueno, nació en Santana, y el segundo se hizo de la Alianza, nació en San Salvador. Y creo que en algún momento establecieron alguna pelea para definir de qué equipo me iban a hacer a mí. Pero nada, yo crecí creyendo que la Alianza era un ballet. Crecí creyendo que la Alianza, que no iba a haber un equipo de fútbol, que iba a haber una banda de ballet. Porque para mí era la elegancia hecha fútbol, era todo lo que podíamos ver de fútbol. Ah, sí, wow. Entonces, mira, no sabía tanto de fútbol en ese entonces. Me hice de Alianza y me hice muy anti varios equipos. No, ahí dejémoslo, por favor. Pero hay otra pregunta que un montón de gente nos está haciendo aquí, estaba leyendo las preguntas. ¿Te atreves a mojarte, a pesar de la posición en la que tenés, para decir qué equipo te gusta más, si el Real Madrid o el Barcelona? Ninguno, la verdad. Y no es por no mojarme ni nada. Te puedo contar. A ver, en los 80s, Hugo Sánchez jugaba, y esto se lo he dicho a Hugo Sánchez. Yo por eso no puedo ir con ese Hugo equipo, Sánchez jugaba en el Real Madrid. Y poner la foto con Hugo Sánchez. Como no digo, no es creo que ser buen salvadoreño ni nada, pero a Hugo yo le he dicho, Hugo, yo aprendí a odiarte, o sea, yo crecí casi que odiándote, y para él es todavía más orgullo, ¿no? Es más motivo de orgullo, porque y bueno, ¿quién iba en contra del Madrid en ese momento? Era el Barça, ¿no? Toda la vida. Y luego de eso, el Barça, ya entendiendo un poco de fútbol, pues lo ves jugando como jugaba con Cruyff. Una delicia. Y lo veía jugar y me gustaba mucho verlo jugar. Aparte me encantaba Hristo Stoichkov en esa época, por muchas cosas, por mucho de lo que Stoichkov representaba. Pero luego de eso caes también en querer que ya gane el otro, ¿no? Y en la época del Madrid de Vicente del Bosque, de los Galácticos y demás. Los Galácticos, es con la que yo crecí. Que también te va gustando, no es que ves que del otro lado el Barcelona hace un montón de cosas que no te representan, y al final me voy dando cuenta que ninguno de los dos son equipos que hay que disfrutarlos a ambos. Capturar con el amor, ¿no? O por el que puedes vivir. Hay un equipo que está por encima de la Alianza, que está por encima de cualquier rivalidad de un país ajeno al de nosotros. Me acuerdo aquel pique que tuviste vos defendiendo a ese equipo, Faitelson, antes del partido aquel para la eliminatoria del Mundial de Sudáfrica, que Faitelson había expresadose de El Salvador, pues de que México no podía perder con un puesto más arriba del 100 en el ranking. Yo creo que lo que dijo tiene razón, pero igual duele cuando escuchás, y más con la soberbia y el estilo bien particular de Faitelson. Vos saliste a defender yo me acuerdo vos en cronómetro con la camiseta azul y diciéndole a Faitelson, temblás con el Cuscatlán y toda esta cosa. Me acuerdo, primero tengo una pregunta y después quiero que me contestes con el momento que aconteció en el estadio después de ese incidente, pero la primera pregunta es, ¿defendiste a esa selección por convicción, porque de verdad creías que le podíamos ganar a México porque merecíamos respeto, o lo hiciste porque más salvadoreñismo, más amor a la camiseta, más queriendo defender la bandera? Y tomo tiempo para pensarlo porque no tratando de recordar la previa a aquel partido, yo entendía que esa selección tenía capacidad para poder, cuando menos, jugarle con personalidad. Y en el Cuscatlán a esa selección mexicana. Y traté de hacer, claro, mostrar la camiseta obviamente no es el intento de objetividad más genuino que se pueda tener, pero eso ya era parte de otro juego. Pero sí entendía que había posibilidades de que esa selección
consiguiera, insisto, ser protagonista en su propio campo desde el fútbol ante el equipo mexicano que llegaba en ese momento, que además venía con bastante confusión, estrenando a un entrenador en Javier Aguirre. De hecho, fue el único partido que perdió el Vasco Aguirre en toda esa eliminatoria, lo perdió en el Cucatlán. Si eso responde, lo hice por convicción. Ahora, dentro de lo otro también, a mí sí me parece, no falta de respeto, ni mucho menos, porque hay quien se toma como un ataque a la patria que te digan que jugás más al fútbol, pero sí hay dejos de soberbia que son intolerables, ¿no? Y en su momento... Faitelson es un especialista, pues. Se lo hago ver permanentemente. Se lo hago ver permanentemente. No permanentemente, pero cuando tengo la posibilidad se lo hago ver. Y lo otro también está en la personalidad de no achicarse ante ningún comentario, ¿no? Bueno, y de hecho esa personalidad es bien característica de un salvadoreño. Y por eso iba la siguiente parte de esa pregunta. Y era, ¿cómo sentiste? Porque yo tengo bien presente el momento. Yo estaba en la grada, pero casi que directamente abajo, donde vos llegaste a un palco, creo que al 4º nivel, no sé si es de tu familia, si es de algún amigo conocido, pero tú entraste y fue alguien como que, ¡hey! Ahí está Palomo, el que acaba de putear a Faitelson, y se voltea a toda la gente y el estadio te empieza a aplaudir a vos antes de que empezara el partido, como en una muestra de agradecimiento de haber defendido a la patria, de habértele parado a Faitelson, porque el comentario nos había dolido a todos por igual, y hubo un tipo que vino y se le paró a Faitelson y lo hizo en televisión, en la misma plataforma que él había ocupado para burlarse del país. ¿Cómo sentiste en ese momento, puta, un estadio espontáneamente dándote las gracias de esa manera? Bueno, no se burla del país. No, a ver, se burla de la selección. Correcto. Y con algo de razón, ¿verdad? O sea, 108 del mundo. Con algo sí, con razón, seguro. En muchas cosas sí, razón tenía. Yo no tenía cuenta de Twitter en ese momento. Y pasó un accidente, bueno, desafortunado con mi hijo, que se metió una aguja en la planta del pie caminando descalzo. Entonces nada, se le infectó y tuvimos que ir al hospital y total le tuvieron que pasar por un proceso quirúrgico para sacarle la aguja, lo durmieron, todo y demás. Entonces yo ya tenía pasaje comprado para ir al partido a verlo, a juntarme con mi hermano que venía de otro lado también y hacer de todo eso un gran evento, ¿no? Ver el estadio lleno, cantar el himno, creo que con eso ya se te pagan muchas cosas, y luego que el fútbol defina, pero que no condicione tu estado de ánimo porque llegaste a ver otras cosas y no el resultado del partido. Sí. Entonces, nada, con esto yo ya había decidido que no iba, porque no me parecía prudente dejar a mi esposa me va a matar porque no me acuerdo cuántos éramos en ese momento, creo que éramos solo dos, con los 2 niños chiquitos, ¿no? 2009 fue esto. Pasa todo. 2009, entonces sí, éramos nosotros 2 y los 2 chiquitos, los 2 varones. Ajá. Y nada, había decidido que no iba. Juan Marcos se despierta de la anestesia en la madrugada y el vuelo mío salía a 6 de la mañana. Y mi suegro me dice, bueno, entonces nos vemos acá. Le digo, no voy porque no. Me dice, Fernando, pero no puedes no venir. Digo, ¿por qué? Me dice, es que acá te aclaman. Me dice. Fregar eso, no, pero es que no sabés lo que es todo esto. Me llaman, me escriben, me dicen, vos tenés que venir a ver esto. Entonces, nada, creo que entre mi esposa escuchando y que ya el otro se había despertado y estaba bien, agarré del hospital, me fui a cambiar, me agarré un maletín, me fui directo del aeropuerto al estadio. No, pasé a la casa de mis hermanos, me cambié, me puse camisa, me fui caminando al estadio y de ahí pasó todo lo que pasó. Y no dormí en horas. Sí. Hasta el día siguiente me vine de regreso a la casa. ¿Y qué sentiste cuando viste a la gente tratándote de esa manera? Un poquito de pena te da, porque no soy mucho de comparar reflectores, pero pena y un poco de confusión también. Que se haya convertido en algo que me parecía algo genuino y que no estaba en la obligación de hacerlo, pero se sentía que tenía que decir las cosas como eran y como las sentía. Digamos, yo creo que Fernando en ese momento se volvió la voz de todos nosotros que hubiéramos querido tener a Faitelson enfrente y decirle
lo que Fernando le dijo, pero Fernando lo dijo con más clase, con más educación, con más PG-13, ¿verdad? Y nosotros hubiéramos ocupado otro tipo de lenguaje. De hecho, Faitelson decía que iba a venir y finalmente no acabó viniendo en ese viaje a El Salvador. No, pues y hay gente que todavía ven a Faitelson y hay algo aquí que no cuadra. Y es que es un personaje también, él tiene sus él es así, a mí me gusta opiniones. Mucho, sí. A mí me gusta mucho sus opiniones. Lo que pasa es que en ese momento se metieron con tu patriotismo, que a pesar de que él tenía la razón hasta cierto punto, no, racionalmente la tenía, fue la forma en la que el ego. Claro, como que te dijeron, mira. Y a un salvadoreño lo motivan. No, pero hay veces que vos decís, bueno, si te dicen es cierto, esta selección es imposible que no gane, son malísimos, pues hubo muchos de esos equipos. Claro. ¿No? Bueno, y en el contexto que ganaron en México. En el contexto de los partidos, pues hay muchos equipos que tienen muy poca posibilidad de hacerle frente a equipos más grandes. Eso es normal, ¿no? Pero en ese momento yo sí creía que la selección podía hacer algo. Ahora, Fernando, hablando siempre de temas nacionales, ya acercándonos un poquito al final del programa, no te queremos robar mucho tiempo, pero ¿cómo me dejas más tiempo después de una hora? Ya sabemos que es más tarde ahí donde estás, que incluso para nosotros, y ya no se diga El Salvador, pero yo quiero que vos me des tu perspectiva como alguien que es evidente que quiere mucho al país, que lo representa consciente, inconscientemente, intencional o no intencionalmente, pero sos un representante de El Salvador para muchos de nosotros. ¿Cómo ves la realidad de El Salvador ahorita? ¿Qué te gusta? ¿Qué te duele? ¿Qué te da miedo? ¿Y cómo ves a El Salvador hoy desde tu perspectiva? Yo creo que enfrentando un reto gigantesco que es el de la educación. A partir de la educación se pueden resolver muchos de los temores que ahora yo podría tener, por ejemplo, porque entiendo que hay una generación que ha dejado de leer, que ha despreciado la formación académica, que ha desconocido totalmente la historia del país incluso, y que lamentablemente está consumiendo propaganda. Claro. Llevada nada más a condicionar las decisiones que al final terminen llegando a definir gobiernos. Yo creo que también nuestra historia somos todos responsables de su creación y también en lo mismo culpables de no haber generado mayor conciencia en el significado de un voto, en el significado de un gobierno. Es inconcebible desde mi perspectiva que no se sepa reconocer cuando un órgano de Estado transgrede a otro y en consecuencia incumple con los preceptos de la Constitución, que no conozcamos la Constitución y que pretendamos bastardearla al punto que se quiera cambiar, que se insulte. Eso es lo que es eso. Me preocupa eso, pero temo que el insulto se convierta en un cotidiano al punto que la vulgarización se normalice. Que es algo de lo que vos has sido víctima, me he dado cuenta, Fernando. Tú sos una persona que opina mucho de política, muchas veces, a pesar que tú temes los deportes, muchas veces das una opinión de la realidad del país y eso es político, a falta de una mejor palabra. Y he visto cómo se ha tenido en ráfagas, en algunas ocasiones, alguna gente encima. ¿Eso te motiva, eso te afecta? ¿Qué sentís vos cuando te atacan a vos, manchan tu trayectoria, la cuestionan, se han metido con tu familia, he visto yo? Todo eso es carencia de argumentos. Cuando llega el insulto, la descalificación, sobre todo cuando cosas que no son verdades, ¿no? Lo preocupante es que todo esto, insisto, es consumido por un fanatismo sesgado y ciego que no profundiza, que no va más allá de los titulares, que es una generación que lee Twitter nada más, que lee tweets, ni siquiera va debajo de lo que hay en el tweet, y esa generación ocupa puestos de gobierno, que al final son empleados de quienes pagan impuestos en el país, y ocupan puestos de gobierno y son capaces con muchísimo cinismo, además, de confirmar que no leen más que los titulares y que no leen las notas porque les parecen muy largas.
¿no? Sí. La falta de educación ahora, que tú decías al principio. Pues totalmente, es eso. Si un pueblo educado no es tan fácilmente engañado. Ahora, no me lo has preguntado, pero me podrías preguntar, ¿y añorás El Salvador de antaño? No, porque ese también nos llevó a donde estamos. Se convirtió en semilla que ahora nos hace cosechar esto. Entonces, correcto, ¿qué añorás? Añoro mentes críticas, pensantes, cabezas bien construidas, equilibradas, respetuosas, agradecidas, empáticas, que sepan reconocer nuestra historia. Yo muchas veces me pregunto, bueno, ¿y para qué puedo servir yo a mi país? ¿No? En lo que me corresponda, recuperar su historia, si es posible. Los valores. Honrar a aquellos que nos han construido bien, sí, y cuya construcción, pues en algún momento se desmorona por la aglomeración de la vulgaridad. Entonces, ahora, Fernando, vos sos un rostro muy conocido para la gran mayoría de salvadoreños, sos una persona formada en el extranjero, tenés tu carrera, has viajado por el mundo, o sea que culturalmente, digamos, que te has enriquecido y todo lo demás. ¿Hay algún plan para vos de cómo voy a devolverle algo yo a mi país? Porque se te nota que algo de ganas tenés de querer hacer algo por El Salvador. No necesariamente meterte en política o no sé, pero ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Existe esa gana de devolverle algo a tu tierra, de ver cómo la haces más grande? Yo creo que cada día uno construye también en función de lo que uno representa. Si antes me decían que soy como embajador, pues trato de portar ese título honorífico actuando de la mejor manera, no fingiendo un personaje, ni mucho menos, porque fingir, actuar en algún momento cansa. Es imposible actuar toda una vida pretendiendo ser alguien que no es. En consecuencia, pretendo ser la persona que mis padres me educaron a ser, con sus valores, con sus principios, y en la medida de lo posible, insisto, devolver algo, sí, en forma de por lo menos respeto, de cuando alguien les hable de Fernando Palomo, sepan que cualquiera lo va a reconocer o va a reconocer eso como alguien que merece ser respetado, y que sepan que en El Salvador pueden surgir talentos que aspiren a cosas más grandes de las que nos enseña nuestro espacio a creer que podemos llegar a conseguir. Política, me preguntás, pues me gustaría educarme muchísimo en política, no para hacerla, pero para entenderla, no para actuar o servirme de ella, sino para saber enfrentar escenarios en los que a partir de una voz crítica uno pueda llegar a generar por lo menos una influencia de pensamiento. Ya que no soy partidario, nunca lo fui, y te tildan igualmente de serlo, pero nunca lo fui. Y podríamos hablar ya muchísimo en otro espacio, si querés, en otra hora, de ideologías incluso, no digo indefinible, pero tampoco soy de ningún extremo. Correcto. ¿No? Entonces, hay una formación que me hace entender que hay libertades y en consecuencia también existe un respeto social que necesita ser atendido, y que, hablando de la historia de nuestro país, nunca nosotros nos hemos preocupado por rescatarlo. Mucho podríamos entender si sabemos abrazar lo que fue El Salvador como país, no con recelos, ni con envidias, ni con revanchas, sino con la simple y pura intención de entender, quizás antropológicamente, por qué somos lo que somos. Claro. Sin culpar y sin echar culpas a quienes ya no tienen responsabilidades sobre los hechos, sino reconstruir la historia para saber por qué actuamos como actuamos y por qué se van repitiendo cíclicamente los males. Porque esto no es de ahora, ni de los de antes, ni de váyanse cuántos años para atrás, es de toda la vida. Claro. ¿Qué ha hecho El Salvador y el salvadoreño para repetir los errores? Si es que cuando repetís errores es porque nunca te diste cuenta los errores que cometiste antes y por qué los cometiste. ¿No?
Y acabas de hablar de todo lo que carece ahorita el país, de todito, y sobre todo para nosotros hemos hablado de este tema muchísimo, y la falta de los valores, de palpar los valores entre nuestra gente, tanto como el respeto, el simple hecho de respetar la opinión del otro sin la necesidad de imponer el mío o insultar, como hablábamos al inicio, es básico. Y que quien grita no tiene nada que decir. Uh-huh. Si es necesario gritar para decir algo es porque no hay nada que decir. Entonces, tratemos de construir una sociedad al margen del circo político que evite gritar, que sepa escuchar, que dé las gracias, que diga buenas noches y buenos días. Claro, y a partir de eso creo que podemos aportar para que en ese proceso de construcción la sociedad mejore. Ya empezamos. No sé si tenés redes por ahí, no están una foto que vimos hoy con Rebe, nos metimos en Google y pusimos celebridad El Salvador. Queríamos ver qué nos salía. Y lo que nos salió fue, las primeras 2 fotos eran de Mauricio Funes Cartagena. Ajá. Cuando ponías El Salvador y le dabas clic a imágenes, la 4ª foto que te salía era de unos pandilleros, después del escudo, después de la bandera y después de una foto del paisaje o un mapa del país, y salía una foto de pandilleros. Necesitamos símbolos positivos en nuestro país, y yo quiero cerrar el tiempo que nos has dado ahora, Fernando, dándote las gracias por ser uno de esos símbolos. Totalmente. Creo que hay muchos, no te la creas tanto tampoco, creo que hay muchos. De hecho, no, hay muchos, hay muchísimos, sí. Pero es que los de hecho, creo que hay millones. Lados. Mira, fuimos una vez de vacaciones con los niños, como un viaje cultural, terminamos bueno, fue lindísimo el viaje, estuvimos en Filadelfia en un hotel donde el chef era un chef reconocidísimo y chef salvadoreño. Uh-huh. Lo que te digo, hay muchísimos salvadoreños muy buenos. Esta chica Anita García, que ha estado 10 años en el Camp Nou como encargada de logística, ha visto lo que a todos les habría dado gusto ver, y sus formas son por todos los jugadores reconocidas por su amabilidad, su gentileza, su cariño, su respeto, y saben perfectamente que es salvadoreña. Sí, entonces mira, los tenemos y los hay por todos lados. Solo en Estados Unidos habemos aproximadamente 1 millón, se estima, o más, 1.2, 1.3 millones de salvadoreños. O sea que material de exportación en un país como El Salvador hay. Lo que nos falta es creérnosla, lo que nos falta es saber que podemos y somos y debemos todos ser embajadores de nuestro país, honoríficamente, como sea, siempre. Todo lo que hagamos estamos representando a nuestro país. Tú lo haces muy bien, tú tienes un gran micrófono, tienes un gran exposure, tienes literalmente una gran pantalla, una gran ventana con la que nos representaba a todos. Yo te quiero agradecer por ocupar esa frase de nos ponemos las pilas. Me llega, yo iba a preguntarte de eso. Sé que tiene ahí el chanfle, ¿verdad? Para representar. Bueno, hay una historia detrás de la frase que ya le he contado. Mira, vamos a cerrar porque no podemos dejar de le va a terminar la peseta. Por favor, ¿qué es eso de tu camiseta que lo ocupas en todos lados, tu frase, tu hashtag? Bueno, las camisetas son, ahora me pongo a pensar, las camisetas son para ayudarle, las venden en merch en El Salvador. Ahora hay es otra colección, la que hay, ya no hay de esa, nos ponemos las pilas, se terminó. Pero las camisetas lo que hacen es ayudar con con las ganancias de las camisetas, ayudan a un equipo de atletismo que ya está sumando casi 60 niños y niñas en San Salvador y pronto en Santa Tecla también. Equipos de atletismo, uno de los niños, quizás de los más destacados, ya no es niño, tiene 21, 22 años, está peleando por un lugar para ir a los Juegos Olímpicos en Tokio, entrenándose. Entonces, con eso tratamos de ayudar a que los niños tengan uniforme, inscripción, que puedan entrenar en el estadio, que tengan una entrenadora que los pueda acompañar todos los días. Ese es el sentido detrás de las Nos tenemos que conseguir las nuestras para de la colección que sea. No son dos colecciones, no hay mucho donde elegir por ahora. Mira, puede ser de esta otra colección que tenés también, por favor, si querés donar ahí un par de estas camisetas para nosotros. Y estas camisetas se las compraste tú, se las pediste un jugador firmar, ¿qué onda? Compradas muy pocas. Y yo llegaba a la conclusión con mi esposa que a mí no me gusta ponerme camisetas que usan los futbolistas.
porque no tengo ni forma de futbolista y las camisetas no te las hacen ya para... Imagínate ponerte una camiseta de Uruguay. La camiseta de Uruguay parece putifarra, mal hecha. Parecería producto de Cojutepeque. Cabal. Entonces, bueno, de comprar me gustan las camisetas de entrenamiento de los equipos, pero ese es otro tema. Estas son que me han regalado en el camino de la profesión, que las vas pidiendo también, porque eso sí también soy un poquito... no dejo de ser aficionado, dejé de la vergüenza hace rato y más de alguna camiseta sí hay. Hay varias. Están, o sea, son de todos. Ahí se quedó afuera una mitad. No, nos dice William Ramos, y no me parece para nada mala idea, que si nos puedes conseguir el contacto de Anita en el Camp Nou, porque fuera espectacular entrevistarla aquí en este programa. Te voy a preguntar porque es medio reacia. Me imagino. Se me salió el nombre hoy, pero Anita ahora va a estar en la próxima Eurocopa, imagínate, está en nivel de UEFA ya. Es una crack. Es una crack. Nada es madre. Espectacular. No es esa categoría. Pero hay, bueno, como decían, hay salvadoreños espectaculares por todo el mundo. Si hay mismo nada en El Salvador, Joel Aguilar es árbitro mundialista. Y tantas veces mundialista, pero como es nuestro, muchas veces no lo apreciamos. Eso sería fundamental, crear, no digo una campaña ni nada, porque creo que el Salvador... Respetar a nuestros propios talentos, ¿no? Sí, y generar también un respeto y admiración por las cosas que nosotros hacemos, que hacen los salvadoreños. Fíjate que hace años salió una publicación, te debo el periódico de la revista, donde hablaba de 100 salvadoreños en el mundo y donde hablaba el perfil de salvadoreños que están haciendo en España, en la China. El Diario de Hoy creo que lo hizo, creo que el Chino Martínez lo salió un reportaje impresionante de cómo siguieron a cada salvadoreño que estaba cumpliendo un papel fundamental e importante para la sociedad en la que se desenvolvían y daban un nombre al país. Y muchas veces nosotros ni los conocemos, no los respetamos, claro no nos mofamos de ellos, o los vemos como nada. Pues. Y que pasa a veces que, pues, los salvadoreños a veces nosotros mismos nos ponemos el pie encima. No hay mayor crítico de un salvadoreño que otro salvadoreño. Eso es una gran verdad. Ahora también debemos ser conscientemente críticos, sin caer en que estamos ofendiendo venas patrióticas, cuando en realidad lo que exponemos no solamente son puntos de vista, sino realidades factuales que están contrastadas y que están totalmente comprobadas, van en contra de los principios y valores que deben sostener a una sociedad de un país serio y que pretenda dar pasos hacia adelante. Es imposible que se tolere robar porque existió la práctica del robo anteriormente y en consecuencia lo único que los hace medianamente, entre comillas, buenos es que son diferentes a los que antes robaron. Sí, no. Eso debe ser intolerable y en consecuencia de eso debemos exponer críticamente. Sin que eso, en línea a lo que hemos hablado, por no estar de acuerdo a lo que, o por no provenir del mismo bando, si se cree que estamos ya creando equipos como si esto fuese fútbol, te obliga ya a recibir cuanta pedrada te puedan tirar. Y eso se ha pasado ahora, pasó hace 5 años y era igual hace 10 años, en una dimensión menor porque las comunicaciones digitales no se habían se ha convertido en un fanatismo cegado, o sea, completamente cegado, en donde no importa lo que estés haciendo, está bien, está mal, lo veo bien porque vos me decís que está bien y aquí la venden los ojos todo el tiempo y si tú, otra persona, me está diciendo lo contrario, te agarro es tan polarizado como en la época de la guerra, pues, que era como que, mira, yo defiendo a mis muertos, vos peleas por los tuyos. No, hombre, si lo que estaba mal es que nos matábamos entre salvadoreños, pues, y todos perdíamos, ¿no? Todos perdemos, es que todos perdemos, es lo que muchas personas todavía no terminan de entender, pero ese será otro tema larguísimo, exponer otro Fernando, día. Te lo prometo que la tenemos que seguir, me ha encantado la plática, normalmente no llegamos ni a la hora, hoy nos hemos echado 1 hora y media casi platicando más lo que estaba preocupado antes. Sí, yo hablo hasta tus historias. Han sido geniales y nos han hecho sonreír el alma este día. Gracias por habernos acompañado. Ahora tenemos una cantidad de comentarios
que vamos a debérselas el mencionarlo. Generalmente tenemos nuestra sección de comentarios, pero pues ahora lastimosamente el tiempo no nos lo va a dar. Así que saludos a todos los que estuvieron conectados y participando. Gracias, de verdad. Bueno, gracias, Fernando. Saludos a la familia. Perdón por el desmadre de tanta historia larga. No, de eso se trata. Pero salieron así. Me preguntaron como 3 veces, ¿Team Beer o Team Cerveza? O sea, Team Beer, Team Wine. Así me... O Team Agua. O Team Agua. No, hoy agua, pero generalmente vino. Otro más. Generalmente vino. La cerveza me empanza. ¿Qué querés que te diga? Si no, mira, Gerardo, le quitan la cerveza una semana y ahí está flaco, plano, como que es culebra, nada. Bueno, pero hay semanas de gin también. No de jeans, como andan ustedes. Porque ahí podemos hablar. Depende de la temperatura. Acá hace mucho frío, entonces cuando el frío con vino se pasa mejor. Al menos ya sabemos a qué nos vamos a ir a tomar la próxima vez que nos encontremos. Dependiendo de la época que vengan, si vienen en verano hay mucho gin, si vienen, no mucho, hay gin. Si vienen en invierno, si vienen en invierno hay vino. Mira, y esquiada aquí nomás, a 15 minutos, una esquiadita también es... Lo que sí te prometo es que antes que acabe el año te llego a ver. Va. Te voy a llamarte antes para cuadrar bien eso, asegurándome que estés ahí. Me tenés que dar el tour vos. Ojalá que se pueda entrar ahora al canal en esa época, pero con gusto. Si no lo pasamos viendo por fuera o te escondo en el baúl o alguna cosa así. Y vemos qué inventamos. Ya estamos juntos, pero sí, nos quedaron muchos temas, Fernando. Gracias por tu tiempo, se aprecia muchísimo. Sabemos lo ocupado que pasas, lo solicitado que estás, que hayas estado con nosotros significa mucho para nosotros. Así que gracias a vos, gracias a tu familia por haberte prestado y saludos a ellos también. Ya ahorita ya se fondearon, así que... Ya nos colgaron para la próxima. Hasta mañana que empiece el colegio en este colegio, que es donde están estudiando todos por ahora. Pero bueno, no, a ustedes muchísimas gracias. De verdad que me he divertido un montón. Lo de una próxima para cuando quieran, dejen pasar el trago de que les quite la goma de esta charla larga. Pero cuando quieran, a la orden, cuando se puedan, ya saben que acá estamos y la verdad que felicidades de nuevo por lo que hacen, que yo creo que a muchos les entretiene el tener conversaciones, escuchar conversaciones más allá de lo agradable, porque lo son enriquecedoras, porque tienen un sentido. Sí, total. Gracias, bien. Bueno, gracias. Nos quedamos con esa. Gracias. Hasta la próxima, chicos. Esto ha sido todo por hoy.